Entre la manipulación y la resistencia. El tango y el folclore, sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. El tango y el folclore, expresiones populares legítimas, son consideradas las sobrevivientes de la dictadura cívico-militar. Desde la autoproclamada Revolución Libertadora hasta el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el Estado estableció una política de opresión, manipulación, apropiación y aniquilación de las expresiones populares y su simbología. Entre ellas, la música popular fue silenciada, atacada, tergiversada y reprimida. La supervivencia de este género quedó librada a la resistencia que sus exponentes y cultores ejercieron, incluso asumiendo el riesgo de perder la propia vida en manos de la dictadura. En ese contexto represivo, la música popular significó un lugar de resistencia para muchos. Ciertas prácticas musicales durante este periodo resistieron la censura y el vaciamiento estético impuesto por el gobierno de facto. Además, la intolerancia ejercida por los detentores del poder militar forzó a muchos artistas al exilio o a optar por el silencio. Según los discursos militares, la Argentina se encontraba en guerra contra un otro que atentaba contra la paz y contra el orden del país y que era necesario eliminar. Este enemigo estaba representado por la figura del subversivo, categoría que involucró primero a los miembros de las organizaciones revolucionarias armadas y posteriormente a todo grupo opositor, militancia popular y a todo aquel que pensara distinto al programa impuesto por el gobierno de facto. De este modo, a través de la Operación Claridad, operativo que implementó la dictadura para combatir a los focos subversivos mediante la vigilancia, la identificación y el espionaje sobre las personalidades del ámbito cultural y educativo, se llevó a cabo un plan de control sobre toda la sociedad que prohibió y que censuró a numerosos artistas. Asimismo, las resoluciones del Comité Federal y de Radiofusión de la época revelan numerosas canciones que fueron prohibidas. El fundamento de estas censuras se relacionaba con la prohibición de canciones que manifestaban alguna inclinación ideológica contraria a los valores conservadores sobre la moral, la familia y el trabajo que el gobierno militar pretendía inculcar. Tanto el golpe militar que gobernó desde 1966 hasta 1973 como el ejercicio del terror por parte de la AAA bajo el gobierno de Isabel Perón ya se habían encargado de evitar la presencia y la difusión de muchos músicos en programas televisivos y radiales del país, amenazándolos para que cesaran sus actividades. Sin embargo, esto se incrementó fuertemente luego de marzo de 1976, cuando los medios de comunicación pasaron a manos de interventores militares. Ante esta situación, varios artistas relacionados con la música folclórica se convirtieron en las principales figuras de la resistencia contra el silenciamiento. Entre ellos, intérpretes y cantautores que participaron en la renovación de la canción popular de raíz folclórica en la década del 70, a partir del boom del folclore y del movimiento conocido como Nuevo Cancionero. Este movimiento se formó en febrero de 1963 en Mendoza a través de un manifiesto. Cuando llegó a Buenos Aires tuvo gran repercusión. Desde ahí retornó al interior del país a través de artistas como Armando Tejeda Gómez, Mercedes Sosa, Tito Francia, Oscar Matus, César Isela, Horacio Guaraní y Víctor Heredia, entre otros. El Nuevo Cancionero expresaba la necesidad de renovar y enriquecer la música folclórica nacional y rechazaba todo tipo de regionalismo y de tradicionalismo cerrado. Desde la década del 30, la migración campesina comenzó a dirigirse hacia las ciudades, especialmente hacia Buenos Aires, de manera que fue necesario adaptar la música rural del interior a la realidad urbana. Por ello, los artistas del Nuevo Cancionero hicieron hincapié en la asimilación de todas las formas modernas de expresión que ponderen y que amplíen la música popular. En la década del 60 se produjo un notable crecimiento del folclore en consonancia con la militancia juvenil y estudiantil. Asimismo, la clase media urbana comenzó a tener mucha más participación en concursos, peñas y guitarreadas. Este boom está relacionado con el surgimiento simultáneo en varios países de Latinoamérica del movimiento Nueva Canción Latinoamericana, el cual se caracterizaba por su gran compromiso social que buscaba un cambio social, cultural y político. En Argentina, este movimiento continuó hasta mediados de la década del 70, hasta la irrupción del nuevo gobierno de facto. En cuanto al tango, este tuvo su época de oro en la década del 40. Su periodo de auge coincide con los dos primeros gobiernos de Perón, el cual se caracterizaba por sus políticas populares y la presencia del pueblo en la calle. De este modo,
se hicieron populares los bailes y carnavales donde se bailaba tango. Desde la aparición de la fusiladora en 1955, se estableció una política sistemática de apropiación y de segregación de este fenómeno popular. Se persiguió al pueblo y bajo el estado de sitio se combatieron las expresiones populares, entre ellas el baile. Esto produjo una merma de la cantidad de bailes de tango y se comenzó a bailar más con grabaciones que con música en vivo. Consecuentemente, las grandes orquestas típicas comenzaron a desaparecer y se sostuvieron solo algunos grupos más pequeños. En los 60, el rock se autoproclamó la expresión de la rebeldía juvenil. Surgió la nueva ola y el club del clan. El tango empezó a tener cada vez menos lugar. Astor Piazzolla intentó generar otras instancias de acercamiento a la juventud, incorporando instrumentos eléctricos y relacionándose con músicos vinculados al jazz. Pero esta búsqueda no fue de agrado para los detentores del poder. Los representantes de la resistencia musical. La primer gran figura es Mercedes Sosa, que aguanta el golpe militar hasta el 79, hasta que se exilia en Francia. Horacio Guaraní se exilia en Venezuela, en México y en España, y le desaparecen los discos. A César Isella logra hacer eventos durante la dictadura y le prohíben algunos discos, pero se queda en el país. Mientras que Víctor Heredia le desaparecen a una hermana y a su pareja en el 76, por lo que debe quedarse en el país cuidando a su sobrina y vive de vender libros y flores de plástico. Rodolfo Maderos, del tango, no se exilia y se mantiene presente en la movida argentina de música, de resistencia. No quería de ninguna manera a la gente en la calle. Reprimían a los cuerpos individuales con la tortura y con la muerte, y castigaban el cuerpo social con el aislamiento y con la imposibilidad de comunicación y de expresión. Los cuerpos de los militantes asesinados fueron desaparecidos. Se quiso invisibilizar el cuerpo de manera totalizadora. Con este ejercicio sistemático de violencia y de represión, se impidió que el pueblo se reúna, se manifieste y se convoque. El golpe incautó el miedo porque temía que unido el pueblo tuviera la oportunidad de rebelarse. A partir de lo antes mencionado, vemos que existe una relación entre algunos términos utilizados por la represión y el tango, ya sea instrumentalmente, como en el caso de la AAA y la marca de un bandoneón alemán, cuyas iniciales son AA. También el ritmo empleado, que va desde el tango campero hasta Piazzolla, y en las bandas militares tuvieron una apropiación del tango asociándola de esta manera al machismo y la derecha. Y si nos referimos al lenguaje, un término del lunfardo, patota, muy utilizado a fines del siglo XIX como la acción en grupo, y luego fue apropiada por los servicios de inteligencia, donde vemos en común la utilización del falcón verde, el pelo bien cortado y el accionar del individuo que agrede colectivamente a una sola persona o grupo en inferioridad de condiciones. Si escuchamos con atención letras de tango, como por ejemplo la canción Corrientes y Esmeralda, vemos una idealización de la patota. Este tango, de Celedonio Flores, fue un poeta cuyos tangos describían a sus personajes. Se utilizaba mucho el lunfardo con letras sentenciosas y moralizantes. Como consecuencia, en forma reflexiva, vemos cómo, en contra de las estructuras que llevaron aparejadas los golpes militares, florece una resistencia cultural. Cada golpe militar se caracterizó por sus prohibiciones. Tal el caso de la Revolución del 55 contra Perón. Este no podía ni ser nombrado, tanto su nombre como el de su esposa Eva Perón, y el peso de la estrategia recayó sobre el movimiento sindical.
Con el golpe del 76, nuevamente surge la palabra prohibición, generándose listas negras contra los artistas, ya sea argentinos o extranjeros, compositores e intérpretes. Entonces, volvemos a observar que para la dictadura no solo era peligroso la práctica artística, sino también los artistas, por su capacidad de comunicar e influenciar. Anulaban a los contras y favorecían a los que ayudaban a sus fines. Algo en común de estos artistas, con su llegada e influencia sobre las masas, sostuvieron una estrecha relación político-artística, donde observamos la utilización de repeticiones y clichés, como es el caso de las canciones, por ejemplo, de Palito Ortega. Por otro lado, observamos cómo los músicos de folclore y de tango resistieron los embates de la violencia y censura militar, manifestando una ideología opuesta al gobierno de facto, principalmente en la última dictadura. La dictadura, por un lado, acalló la música y por otro lado se la apropió con fines propios. Por último, como observación, el tango y el folclore lograron sobrevivir y son reconocidos hoy como dignos representantes de su ser y su expresión. A modo de comentario, para que se entienda, tango campero se le dice al tango durante una época en la que los músicos y poetas de tango se inspiraron en el campo para sus trabajos. Y cuando hablamos del tango de Piazzolla, que fue un bandoneonista y compositor argentino, que vivió toda su infancia en Nueva York, que viajó luego a Francia a estudiar arreglos, realizando estos mismos una importante innovación en el tango de la Guardia Vieja, por lo cual fue muy criticado y en algún momento también se encargaron de pasar muy poco su música porque no gustaba a los clásicos.